al parecer esta idealización que tenemos de el amor maternal y de el soporte familiar es eso, una idealización. Todas estas personas, incluida yo, que no sentimos eso de nuestra familia y que hemos crecido con la idea de que estamos en falta, de que estamos abandonadas y que en realidad no es así. Lo que pasa es que cuando piensas que fuera de tu familia todos están bien y todos se llevan bien y las mamás son sacrificadas, amorosas, cariñosas, pacientes, y solo tú creciste con una mamá diferente, se vuelve muy duro. Estás escuchando Tinta y Voz, un podcast sobre libros y sobre la gente que los hace posibles. Yo soy Ángel Soto. Muchas gracias por acompañarme. Tinta y Voz. Si nuestra tranquilidad dependiera de los finales felices, seríamos expertos en la decepción. La protagonista de Una nota de fuego y nada más, la primera novela de Elena Piedra, está atrapada en un círculo familiar asfixiante. Ha experimentado desde la infancia las secuelas de una relación materna marcada por la distancia y por la incomunicación. Es además particularmente vulnerable a la percepción del rechazo y su relación con el mundo está teñida por un malestar constante, pertinaz. Las otras mujeres de la novela, sus tías, sus primas, su abuela, personajes también muy relevantes para el desarrollo de esta historia, son al mismo tiempo las receptoras y las incitadoras de conductas que son tan venenosas como involuntarias. Leer desde México, este territorio de presentes siempre espinosos y de pasados irresolutos, nos convierte en coleccionistas de historias difíciles que, no por ello, están desprovistas de belleza. No se necesita ser un lector aficionado a lo trágico para entender que algunos de los mayores logros literarios ocurren precisamente ahí, en los espacios incómodos, en lo que no queremos ver. Fernanda, que así se llama la protagonista de Una nota de fuego y nada más, intuye que solo hay una manera de apagar la cólera que siente, ese malestar constante, ese enojo que se enciende a cada tanto, quizá más veces de las que ella querría. Y ese único modo de apagar su cólera es prenderle fuego. Diseña entonces un plan para incendiar una casa y con ella a las integrantes de su familia, incluyéndose por supuesto a sí misma. Coyoacán, en el sur de la Ciudad de México, es el punto de ignición de esta novela. El panorama, las calles, las reconfiguraciones urbanas determinan el desarrollo de esta trama. Elena dice que, como la historia recorre varias generaciones, la ciudad le ayudaba a ser ese punto de anclaje que le permitía mostrar el paso del tiempo e incluso los cambios en las connotaciones sociales que van adquiriendo ciertas colonias a medida que se transforman. Hoy en Tinta y Voz, Elena Piedra reflexiona sobre las herencias que moldean a sus personajes, esos comportamientos heredados que se replican, se reproducen y se vuelven a ejercer de manera muchas veces dolorosa. Y también habla sobre eso, sobre el peso de los armazones familiares y el deseo irrefrenable que le llega en algún momento a su protagonista de acabar con todo de una vez y para siempre. Te recuerdo que te puedes suscribir a Tinta y Voz en tu plataforma favorita de podcast donde tú lo escuches, y también te puedes suscribir a la versión en newsletter en tintayvoz.substack.com. Te voy a dejar los enlaces en la descripción del episodio. Yo soy Ángel Soto, me puedes seguir en mis redes sociales como @angelsots. Y mientras tanto, vamos con la charla con Elena Piedra. Elena, muchísimas gracias primero por los minutos que vamos a platicar sobre tu primera novela, Una nota de fuego y nada más. Y además por recibirme acá. Y quiero empezar por ahí. Cuéntame primero, ¿dónde estamos? Pues estamos en el estudio. Aquí trabajo la mayor parte de los días. Estamos en Coyoacán. Parte de la novela sucede en Coyoacán. Y bueno, es que últimamente me he acercado mucho a esta parte de la ciudad. Es maravillosa venir en las mañanas, entre semana, y estar en esta casa que tiene más de 100 años de antigüedad y unos espacios con techos altos y ventanas con árboles. Es muy inspirador. Justo quería empezar por ahí, porque efectivamente esta novela transcurre en el sur de la Ciudad de México, en Coyoacán específicamente, y tiene un peso muy importante. La ciudad, hay varias calles que se mencionan, hay lugares en los que transcurre la historia, pero lo que quiero preguntarte es, si bien es cierto que
toda novela construye sus espacios y que los espacios de la novela son los espacios de la novela y que tiene su propio universo, esta novela sí tiene guiños muy explícitos a la ciudad. ¿Por qué decidiste que ocurriera en esta zona, en un lugar que hace mención de una ciudad que existe como la Ciudad de México y no en cualquier otro sitio quizá un poco más ambiguo? Seguramente porque a mí como autora, pues la ciudad me es muy relevante en tanto experiencia cotidiana, pero también para los personajes era importante tener un lugar al que se anclaran, porque además la historia cuenta diferentes generaciones y la ciudad ayuda a dar cuenta del paso del tiempo, pues incluso de las connotaciones sociales que van tomando en las colonias y de la transformación también a nivel paisaje con los cambios del tiempo, que pues esto no lo había pensado antes, pero quizás también en un malestar que se ciñe sobre la protagonista, está un estado social y un estado urbano que la acompaña. Que porque es verdad además que hay algunas referencias o algunos guiños a temas políticos, a temas, bueno, sociales, a la realidad nacional, digamos. Y también es muy claro, a menos que hayas, como dicen, vivido bajo una piedra los últimos 5 años, es muy claro a qué te refieres. Sí. Sin embargo, no es explícito. Es también una especie de guiño a que el lector o quien te lea diga como, ah, claro, se está refiriendo a esto. Sí, como que quería darle un contexto lo suficientemente sólido a los personajes, pero tampoco quería acotarlos. Creo que como escritora es difícil también de pronto dar un contexto sin que, o sea, temiendo que se vaya a quedar atrás en algún momento, que pierda vigencia la novela. Creo que el tema no es la historia, no es el contexto de la situación, sino más bien las emociones y los conflictos que están ahí retratados. Pero bueno, de cualquier manera, como que para mí era importante o sea, que los hechos no anclaran a la historia demasiado. Bueno, porque es verdad que, digamos, el presente de la novela transcurre en unos cuantos meses de una época muy reciente, pero cuentas también las historias particulares de otros personajes, de otras mujeres que se remontan a épocas anteriores, o sea, los 70s, incluso que vas antes. Y lo que quiero preguntarte sobre esos otros personajes es que cada vez que los presentas, comienzan con una fotografía. ¿Por qué comienzan con un retrato? Me parece muy simbólico. A nivel narrativo, quería combinar diferentes voces para abrir también espacios en los que las lectoras y los lectores pudieran como vertir sus propias experiencias y entonces hubiera una intimidad más estrecha con la novela. Por otro lado, creo que las fotografías también funcionan de algún modo como pequeñas jaulas en las que quedan encerradas las historias de esas mujeres que de ese mismo modo están encerradas en sus vidas. El relato que se construye alrededor de la fotografía es un círculo. Inicia y termina y bueno, como que queda ahí cancelado y es un poco el malestar de estas mujeres, ¿no? Están encerradas en una historia que piensan que solo puede ser de una manera y que ya no hay hacia dónde ir. ¿Y sabes qué pensaba yo? Claro, seguramente elucubrando cosas, que también el simbolismo de que estuvieran en papel después iba a cobrar una relevancia por lo que suceda después, por el desenlace. Otro aspecto sobre estas tías y esta abuela, sobre la madre, que ya hablaremos de la madre, que tiene un papel curioso porque está y no está. Todos los nombres de estos personajes empiezan con I. Empezando, bueno, por el de María Ignacia, que entiendo tiene un símil con la etimología, ¿no? Pero todos los personajes se llaman así, con I. Cuéntame qué pasa ahí. Eso está explicado también ahí. A mí me gustaba la idea de que están unidas por la inicial de sus nombres, pero también me pareció un buen rasgo para caracterizar a la abuela y bueno, la historia de estas mujeres también, pues que la abuela dice como, bueno, pues es que las dos primeras coincidieron y ya las demás fue nada más para seguir como con la costumbre. Y que es otra vez la actitud que las lleva a vivir en un malestar hacia casi todas las cosas. Porque esta es una narradora que en efecto vive con este malestar, pero es una narradora también que tiene a ratos sufre del síndrome de la impostora, no se cree capaz de hacer las cosas que puede hacer, pero también es muy sensible a los rechazos, ha crecido así, siendo sensible a los rechazos,
y eso sigue teniendo repercusiones en su presente y eventualmente, bueno, es lo que detona las acciones de la historia. ¿Qué pasa con esta narradora? Pues es una narradora que alcanza a ver los vínculos dañinos de un entendimiento del mundo que vienen arrastrando generación por generación esta familia con un núcleo de mujeres y constantemente trata de salir de esa esfera, pero acaba por cansarse y por pensar que no es posible. Ya hacia el final está una situación en la que la expresión máxima de la abuela es decirle como, claro, es que nuestro vínculo más fuerte es casi esta maldición. La infelicidad. La infelicidad, exacto. A mí me daba la impresión a ratos de que esta narradora es capaz de darse cuenta es capaz de romper el patrón, es capaz de, incluso a veces me da la impresión de que puede sanar sus heridas de infancia y que puede cicatrizar eso. Y sin embargo sucede algo siempre que la regresa, que echa abajo esa noción y que finalmente termina influyendo en la decisión que toma. ¿Te viste como autora durante la escritura tentada a redimirla, quizá decir como, bueno, quizás se arrepiente? Todo el tiempo. Por experiencia propia, sé que es muy difícil cambiar estos hábitos familiares que tenemos, estos entendimientos del mundo que tenemos. Creo que muy desde el inicio supe que ella no iba a lograr cambiarlo, pero la decisión de incendiar todo para acabar con estas heridas fue algo que sí, a lo largo de la escritura, pues no sabía si la protagonista iba a ser capaz o no. Es muy fuerte. Es fuerte y tengo que decir que como escritora viví la indecisión y la culpa de una manera física varias veces. O sea, como que los procesos en los que estaba escribiendo, los diferentes caminos que intenté y bueno, los que están ahí también, de pronto como que cerraba la computadora y decía como es que me duele la cabeza, estoy sudando, lo viví muy de la mano de ella y bueno, espero que algunas lectoras y algunos lectores les suceda que en la lectura también tengan esa repercusión física porque me parece que puede ser catártico y seguramente más para un lector que para el proceso de escritura, porque puede ser que al estar demasiado consciente de que estás dirigiéndote a un lector o a una lectora, pues hay una actuación muy clara, pero como lector quizás te entregas más a esas emociones. Porque hay una buena parte de la novela en que nuestra narradora está haciendo un plan, trazando un plan de cómo va a ejecutar lo que tiene planeado ejecutar y se hace una lista, es muy detallista, lo planea todo muy bien, traza un croquis, etcétera. Y yo cuando leí eso te imaginaba, dije, seguramente el autor de este libro también se tuvo que poner a googlear cómo hacer las cosas que esta autora planea hacer. Claro. Y eso de pronto podría resultar un poco curioso, ¿no? Pues curioso y de pronto como que sí llegué a pensar, ¿qué van a decir de mí? ¿No? No le tengo miedo a experimentar, a explorar cosas a través de la escritura, pero bueno, de cualquier manera, como que la situación que planteo en la novela es un tanto violenta. Y bueno, la otra es eso, sí, en efecto, pensar en un incendio. En un inicio me parecía como, ¿cómo voy a lograr construir algo tan lejano a mí? No soy bombera, no trabajo en una fábrica de pinturas como para estar cerca del entendimiento de estas cosas, pero también después pensé, bueno, tantos incendios y suceden de manera accidental y creo que nada, o sea, es muy lógico, ¿no? Como un material flamable, a Tinta y Voz? Fuego. Es un boletín que te cuenta la las misma historias detrás de los libros a través de la voz de quien los hace posibles. Encuentra el enlace en la descripción del episodio. Y ahora, sigamos con la charla. Me gustaría que habláramos de las noticias, porque ya hablábamos de cómo transcurre la novela en una realidad muy reciente y constantemente la narradora está escuchando las noticias y uno digamos de los motores de su malestar es esa banalización que se hace de la realidad y del entorno. Y tiene un peso además muy importante la voz de ese noticiero, porque es
en el desenlace, ¿no? No voy a ahondar demasiado en qué es, pero tiene un peso muy importante. Pero sí me gustaría que platicáramos sobre cómo ese elemento de cómo se representan las diferentes violencias, cómo se representan las situaciones de dolor, de tragedia y cómo se banalizan, cómo influyó en la escritura de esta novela. Me importaba retratar también este contexto social que es parte del malestar de ella. La pobre para donde se haga, ¿no? O sea, como que familiarmente tiene vínculos que la lastiman, se siente como agredida por el mundo y es agresiva con el mundo. Y además el mundo en sí mismo es terrible. Sin una idea optimista de las cosas, pues de pronto no tiene hacia dónde hacerse, porque hacia donde voltee las cosas están mal. Es que me hiciste pensar en que mientras leía, decía, es que no, esta pobre mujer no tiene un momento de felicidad en su vida, ¿no? Es decir, en los hechos, todo lo que ocurre en la novela, no narras esos momentos de alegría, que sí existen, porque los conocemos a través de, sobre todo a través de las cartas que le escribe a su madre, que es su única manera de hablar con ella. Y de pronto parecería que es una pobre que está en efecto condenada a la infelicidad, ¿no? Sí, bueno, aquí me gustaría también decir que la novela construye mucho el sentimiento de ella desde lo íntimo. Creo que es una historia muy íntima en términos de el personaje pensándose, la voz narrativa, metiéndose al interior de la protagonista y a las vidas y a los sentimientos que la generan. Vamos a hablar de las cartas y eso nos va a llevar a hablar de la madre de esta protagonista. La madre está y no está, como te decía hace un momento, porque nunca se puede comunicar con ella y eso es símbolo de una incomunicación que se ha extendido durante toda su vida, ¿no? ¿Por qué las cartas? ¿Por qué le escribe cartas? Además, entendiendo que es en una realidad en la que las cartas son casi algo que nadie escribe. Las escribe a modo de desahogo, por ser una forma de alcanzar como una voz muy, muy sincera y además, pues sí, simbólicamente como este punto de que no hay una interlocución en ese momento y bueno, finalmente nunca llega, ¿no? Pero sí es esta cosa de decir como no tengo a quién decirle todo esto, pues lo voy a vaciar y la escritura otra vez como un medio para entenderse a sí misma, ¿no? Ahondando en el tema de la madre, creo que mucho más recientemente como sociedad nos hemos abierto a hablar de las maternidades, de las distintas formas de maternar, con mucha más apertura, con muchos menos prejuicios. Sin embargo, a finales del siglo, bueno, todo el siglo XX y todavía a finales del siglo XX era un tema muy tabú, en especial en la sociedad mexicana, en que la madre era una figura, tenía que ser impoluta y etcétera. Y tú hablabas hace rato de esta sensación de que iban a pensar de ti cuando estabas investigando sobre cómo incendiar un lugar. ¿Te pasó por la cabeza en algún momento eso también? Que tu primera novela se iba a meter con la figura de la madre, pero además con la figura de la familia, que también para el núcleo de la sociedad mexicana tiene un símbolo y un peso importante. Me ha sorprendido mucho la lectura de gente ya no de mi círculo cercano, lo identificadas que se han sentido las personas. Al parecer, esta idealización que tenemos de el amor maternal y de el soporte familiar es eso, una idealización. Y creo que algo que me deja muy conforme en relación a la novela es pues darle espacio y darle voz, dar un punto de encuentro de todas estas personas, incluida yo, que no sentimos eso de nuestra familia y que hemos crecido con la idea de que estamos en falta, de que estamos abandonadas, y que en realidad no es así. Lo que pasa es que cuando piensas que es fuera de tu familia todos están bien y todos se llevan bien y las mamás son sacrificadas, amorosas, cariñosas, pacientes y solo tú creciste con una mamá diferente, se vuelve muy duro. Mi temor estaba más en el tema de el planteamiento de la historia, ¿no? De incendiar una casa llena de mujeres. Pero creo que el darle espacio a esta situación, decirlo y permitir que a través de la expresión de esta protagonista, otras personas encuentren como también la libertad a esas emociones y esos sentimientos, es más grande que la situación que se plantea en la novela. Y hay otro factor de mucho peso
iba a decir la religión, pero quizá más bien las dinámicas. Sí, los rituales familiares. Claro, que es finalmente lo que termina reuniendo a estas mujeres. También juega un papel importante las dinámicas de los contextos religiosos, las ideologías apegadas a la religión, ¿no? Y que creo que esto de las ideologías y las estructuras es algo que también me era importante retratar como el origen de la inconformidad de las protagonistas de la historia, porque aquí sí pienso que son todas, las tías, la abuela y la misma protagonista, no lidian bien con las estructuras que piensan que tendrían que cumplir. Y también de ahí viene pues uno de esos conflictos, ¿no? Ninguna está satisfecha con lo que tiene, pero tampoco sienten que tienen la posibilidad o el espacio para hacerse hacia otro lado. A mí me parece muy sintomático que finalmente a quien eliges como narradora es el integrante más joven de la familia, es quien se hace preguntas, es quien empieza a cuestionar y quien finalmente podría ser esa luz de bueno, aquí se va a romper esto y es quien finalmente toma la decisión, ¿no? Finalmente como la más iluminada, como la más informada, la que tiene, pues sí, como toda este universo de pensamientos y con base en eso ya decide lo que decide, ¿no? Sí, y ahí me gustaría, pues no sé, tomar el fuego como desde su valor simbólico y desde esta cosa de sí es posible acabar con todo y empezar de cero. Aunque pensamos que la familia nos determina de tantas formas, pues cuando hay cosas que no nos funcionan y podemos romper y podemos empezar por donde nosotros pensamos que se debe de ir. Pues Elena, muchísimas gracias. Ay, gracias a ti. Gracias por recibirme y por platicar platicamos un montón de temas. Elena Piedra es una escritora muy joven, nació en 1990 y me parece relevante porque cuando uno lee Una nota de fuego y nada más, se da cuenta de que esa voz, esa mirada de la juventud, de la generación millennial, de una persona que creció en la última década del siglo XX y que vivió su juventud y su adolescencia en el siglo XXI, esa mirada está presente, se nota en los cuestionamientos que se hace esta protagonista, en la manera en que se aproxima a su historia familiar, en la manera en que cuestiona las relaciones y esas conductas heredadas, con la que me parece que muchas personas de esta generación, como es mi caso, se van a sentir identificadas. Yo por eso recomiendo esta novela, porque es una novela además tan breve como intensa. Es decir, son menos de 200 páginas y hay una intensidad, diría yo, perdón por el lugar común, pero tan ardiente como el incendio que está al centro de esta novela. Recuerda que te puedes suscribir a Tinta y Voz en tu plataforma de podcast favorita y también te puedes suscribir al newsletter, donde además hago una serie de recomendaciones de libros, de novedades, de música y donde puedes estar al tanto de también las versiones de estas conversaciones que no aparecen en podcast, sino únicamente en versión texto. Así que ahí te puedes suscribir en tintayvoz.substack.com y por último te recuerdo que si quieres apoyar este proyecto lo puedes hacer por el precio de una taza de café en la plataforma Buy Me a Coffee, que significa invítame un café, que también va a estar disponible en enlace en la descripción. Nada más, nos escuchamos la próxima. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí en otro episodio de Tinta y Voz. Chao.